Compañeros, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el espacio facilitado al Comité Pro Mejora Salarial para exponer, digamos, brevemente la situación actual. Pero para llegar a eso yo voy a tener que hacer, pues digamos, una breve síntesis de lo que ha sido este proceso. El profesor decano decía que justamente todos estos temas de mejora salarial, de solicitudes ante una administración, pues son unos temas de proceso. Pues yo tengo que decirles que evidentemente los trabajadores éramos conscientes de eso en el momento en que solicitamos a la elección de esta universidad una mejora salarial. Entonces decirles que ese proceso inició por allá en el 26 de junio del año 2013, cuando por iniciativa de una serie de 2012, hace un año ya largo. Entonces, por iniciativa de una serie de trabajadores, luego de 17 años de que aquí en esta universidad existió la última mejora salarial a través de por la vía mejor de una nivelación salarial, en donde en el año 96 los trabajadores pudimos llegar a unos niveles más o menos similares a los que tenían los trabajadores públicos de esa época. Pues bien, 17 años después, producto de esa nivelación, de esa negociación, pues los trabajadores consideramos que perdimos una importante pérdida del poder adquisitivo, debido a que en esa negociación no se tuvo en cuenta un instrumento que permitiera ponderar en el tiempo, mantener en el tiempo nuestra condición salarial. Esto con respecto, pues digamos, a las variaciones del ISTA sedentario. De tal suerte que los trabajadores, la única posibilidad que tenemos, digamos, de ver aumentados en cierta medida nuestros salarios es a través del incremento anual que decreta el gobierno nacional a través de, digamos, de una norma ya establecida. Como ustedes saben, incluso en el periodo Uribe, los incrementos que se le hicieron a los trabajadores estatales fueron unos incrementos ponderados, entonces entre el 5% y el 1%. Entonces, digamos, a raíz de eso, los trabajadores hicimos un ejercicio empírico, un ejercicio muy desde nuestra situación, desde nuestras necesidades, y digamos a nosotros de manera empírica, haciendo unos comparativos con otras instituciones pares, entre las cuales estaba la Universidad del Valle, estaba la Universidad de Antioquia, pues vimos reflejado ahí de manera muy empírica, no muy técnicamente, porque no teníamos los instrumentos, digamos, necesarios para eso, que la pérdida de nuestro salario estaba entre un 25 y un 30%. Entonces, como les digo, el 27 de junio del año 2012 le hacemos una solicitud a la dirección de la universidad mediante un derecho de petición, en el cual solicitamos básicamente unos puntos. Primero, una mejora salarial cercana, o mejor, del 30% para la vigencia 2012. Adicionalmente, el segundo punto era un incremento del 2% por encima del incremento anual que decretase el gobierno. Esto a fin, como les digo, de mantener nuestro poder adquisitivo en el tiempo. Tercero, la derogatoria inmediata de un punto del acuerdo 11 del 2004 que le permitía al rector manipular, cambiar, modificar la planta de cargos de la Universidad Nacional sin absolutamente ningún criterio técnico, solamente una resolución donde él, por autonomía universitaria y por delegación del Consejo Superior, sencillamente decía, elimínense estos cargos, modifíquense estos cargos y ya. ¿Por qué metíamos nosotros este punto dentro de nuestra solicitud? Porque también habíamos hecho un estudio previo en donde, por efectos de la aplicación de ese acuerdo, cerca de 160 cargos de carrera administrativa se desaparecieron para engrosar el nivel asesor y ejecutivo de esta universidad a través de los cargos de libre nombramiento y remoción. Como ustedes saben, o si no, pues tengo la oportunidad de hacérselo saber, los cargos de libre nombramiento y remoción son cargos alejados de la planta, son cargos políticos, son cargos que sirven a las direcciones de las instituciones para poner en ellos a gente de su entera confianza y poder con ellos, digamos, manejar el derecho universitario. Pero todo esto se hizo atacando la carrera administrativa, porque como les digo, fueron 166 años que se perdieron y que jamás ha sido posible recuperarlos. Digamos, esas eran básicamente las solicitudes hechas por allá en el mes de junio del año pasado.
Luego de casi un mes de haber hecho esa solicitud y ante el silencio de la universidad, entramos entonces en la primera asamblea permanente, duró 10 días, usted lo recuerda, producto de la cual pues logramos sentar a la universidad, logramos ponernos de acuerdo en dos cosas fundamentales, básicamente en el establecimiento de dos comisiones, una de los trabajadores, una por parte del Consejo Superior Universitario. Esto es importante que se tenga claro. Los trabajadores, el Comité Pro Mejora Salarial negoció desde el primer momento con una comisión del Consejo Superior Universitario, ni siquiera con una comisión de la Rectoría, ni siquiera con una comisión, digamos, de la alta dirección de la universidad, sino del Consejo Superior Universitario, primer órgano de gobierno de esta universidad. Bueno, ¿por qué el Comité Pro Mejora Salarial? Porque en el Comité Pro Mejora Salarial nosotros agrupamos trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Ustedes saben bien que en esta universidad existen dos organizaciones sindicales, cada una con unas diferencias, digamos, de trabajadores, cada una con diferencias políticas, de organización y, pues, digamos, muy claras. Entonces, para ahorrarnos esas discusiones entre las diferentes organizaciones sindicales, y además para incluir a aquellos compañeros trabajadores que no estaban en ninguna de las dos organizaciones sindicales, y como era un objetivo común que era una mejora salarial y un fortalecimiento de la carga administrativa, entonces decidimos conformarnos en un comité pro mejora salarial. Entonces, eso para explicarles de dónde surge, digamos, el tema organizativo. Es una forma legal, es una forma constitucional de organizarse para hacer solicitudes al patrón, digamos. Entonces, luego de que se instala esa primera mesa de negociación con el Consejo Superior, se llegan, digamos, los trabajadores tenemos la oportunidad de presentar nuestro estudio empírico, mostrarles cómo a través de unos ejercicios comparativos nosotros considerábamos que nuestro salario estaba, digamos, con una pérdida importante. Luego de muchas discusiones, pues entonces se dan otros acuerdos. Primer acuerdo, se obtiene la derogatoria, en eso el señor Ricardo tiene la razón, se obtiene la derogatoria del artículo 4 del acuerdo 11 del 2004, mediante el cual se le quitó la potestad al rector para que siguiera manipulando, digamos, la planta de cargos. En eso pues nosotros tuvimos un pitaje para que en lo sucesivo no se siguieran haciendo, digamos, esas maniobras administrativas. Lo segundo era el establecimiento, digamos, de una comisión de estudio integrada en su primer momento por una comisión de trabajadores y una comisión de la oficina de personal de la universidad, para que se presentara un estudio más o menos técnico con cifras ya, digamos, puntuales provenientes de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, que permitiera cuantificar una posible mejora salarial del 30% más un 2% adicional para la vigencia 2012. Entonces, digamos, ese fue el ejercicio que se hizo. La idea siempre fue que la universidad, nosotros teníamos claro los trabajadores, la universidad para nosotros es nuestro patrón. Independientemente de que sea el Estado, el patrón para nosotros los trabajadores es la Universidad Nacional de Colombia, y por lo tanto, pues a ella era que le hacíamos las solicitudes, pero también, en dado caso de incumplimientos, la universidad sería quien tendría que sufrir, digamos, las consecuencias de incumplir o de comprometer una palabra que después no iba a empeñar. Tengo que decirles que desde el primer momento la universidad siempre manifestó su disposición de ir a hacer gestión ante el gobierno junto con los trabajadores. Ellos se encargaban siempre del componente, digamos, político, y nosotros nos encargábamos de la parte, digamos, de movilización. Eso siempre estuvo sobre la mesa, eso nunca quedó oculto. La universidad siempre manifestó esa disposición de ir a conseguir los recursos. Estamos entonces más o menos a fines del año 2012. Recuerden que también hubo una parálisis de la universidad por parte de los trabajadores, una nueva asamblea permanente, que en esa ocasión tuvo una duración de 27 días, después de los cuales, pues la universidad, luego del estudio técnico que hicimos junto con la universidad, nos dice, pues sí, evidentemente hay una cuantificación, pero nosotros, como universidad, no podemos comprometernos en un número del 30% y en un número del 2%, porque técnicamente eso no está muy bien sustentado. Entonces nosotros, después, en medio de esas negociaciones de esa asamblea permanente, les decimos, entonces, ¿cuál es la línea? Proponemos entonces a los trabajadores que se haga un estudio técnico contratado por la universidad con, digamos, delegaciones tanto de la universidad como de los trabajadores, para que se produjera un estudio técnico que le permitiera a la universidad
a asumir ese estudio, llevarlo y presentarlo, porque siempre, como les digo, la universidad siempre se comprometió a entregarlo ella como institución, ni siquiera éramos los trabajadores, sino la universidad como institución. Entonces, ahí, el día 10 de noviembre del año pasado, finaliza la Asamblea Permanente de Trabajadores con ese compromiso del establecimiento de una comisión técnica de estudio que la universidad iba a mirar cómo iba a materializar esa parte. Adicionalmente, se iba también a conformar una comisión de estudio que se iba a encargar de mirar cuáles fueron los efectos reales de la aplicación del acuerdo 4 que le permitió a los rectores de turno modificar la planta. Eso iba a ser una comisión también bipartita entre los trabajadores y parte de la universidad. Y adicionalmente, un compromiso adicional que era de no represalias a ninguno de los trabajadores que en esa fecha nosotros habíamos entrado a la asamblea permanente. Así nos fuimos, ustedes lo saben, terminamos nuestro semestre académico y más o menos en el mes de febrero los trabajadores sabíamos que para efectos de obtener recursos de la nación, como unos recursos adicionales que entraran para efectos de la mejora salarial, cualquier estudio, cualquier propuesta desde la universidad tendría que presentarse antes del 15 de septiembre, porque es la fecha límite que tiene el gobierno nacional a través del Congreso para establecer cualquier adición a los presupuestos ya asignados a las diferentes entidades territoriales. Entonces la fecha nuestra era el 15 de septiembre, era la fecha, digamos, límite dentro de los cuales la universidad tendría que ir junto con nosotros a solicitar la mejora salarial. Pues bien, evidentemente se hicieron las dos comisiones. Aquí el profesor tiene toda la razón cuando dice que fue el CID, la universidad a través del CID fue el que estableció, digamos, toda la parte logística para contratar a 4 personas, 2 de la universidad, 2, digamos, presentadas por la universidad, 2 presentadas por parte de los trabajadores, pero los 4 tenían como objetivo una mejora salarial sustentada técnicamente para ser presentada en los entes de gobierno. Evidentemente, esto generó, digamos, un problema, digamos, metodológico, porque como decía el profesor, dependiendo del enfoque, pues usted pues llega a algunos resultados, digamos, esperados. Entonces, evidentemente, tengo que decirlo, los profesores presentados por la universidad pretendían, o en su estudio mostraron a un trabajador todo costo, en donde ellos recogían, digamos, cuánto cuesta un trabajador para la universidad, ahí nos metieron los servicios de luz, de internet, cuánto costábamos nosotros en vacaciones, un trabajador a todo costo. O sea, lo único que les faltó meter ahí fue cuánto costaba, digamos, cuánto perdía la universidad cuando los trabajadores nos íbamos en una hora de almuerzo. Pero digamos, eso era parte, digamos, de la metodología. Cada una de las partes tenía, digamos, esa posibilidad. Dentro de los acuerdos quedaron que cuando existiesen, digamos, esas diferencias, pues los mismos expertos, los 4 expertos tendrían que solucionar, digamos, de alguna manera académica, técnica, digamos, esos impases. De tal suerte que el día 6 de agosto, mentiras, el día 5 de agosto fuimos citadas las partes, también con asistencia, digamos, del CID, para que los expertos presentasen los resultados de cada uno de los ejercicios que hicieron. Evidentemente hubo 3 estudios. Un estudio, o el estudio presentado por los 2 delegados de la universidad, mostraba que el incremento de la universidad para los trabajadores solamente sería cercano máximo hasta un 17%. O sea, el techo para una posible mejora salarial para los trabajadores, siguiendo esa metodología y siguiendo los criterios que ellos utilizaron, máximo sería del 17%. Dos de los trabajos presentados, digamos, por los expertos designados por los trabajadores mostraban otras brechas diferentes, porque en estos trabajos se mostraban condiciones, digamos, de competitividad de los salarios, mostraban escenarios de indicadores de pobreza, mostraban escenarios de incremento de productividad de la universidad en los últimos 17 años, y etcétera. Entonces, en esos escenarios, ahí surgen, digamos, unos techos un poco más altos que llegaron incluso hasta el 66%. Entonces, con ese escenario, entre un 17 y un 66%, los expertos
Entonces muestran un informe ejecutivo en donde muestran sus metodologías, en donde le dicen a las partes, después de nuestros ejercicios, tenemos que un posible incremento, porque eso también el profesor lo aceptó, todos los estudios, independientemente de las cifras, mostraron un rezago importante en los salarios de los trabajadores. Digamos, en eso coincidieron ambos. En donde no coincidieron fue en las medidas, digamos, cuáles iban a ser, digamos, esas medidas. Como les digo, la universidad siempre, independientemente de la cifra que se adoptara allí o de la que se concertara, la universidad iba a asumir ese estudio y presentarlo ante los entes de gobierno. Entonces, presentan el día 6-7 de agosto el informe consolidado, en donde muestran los 4 expertos 3 escenarios posibles de mejora salarial. Uno, del 19%, que era una mejora que atendía a unos criterios básicamente de pérdida del poder adquisitivo respecto al IPC, de un 30%, que era, digamos, un escenario deseable, fácilmente, digamos, negociable con el Estado, y un escenario del 66%, siempre y cuando la universidad decidiera meter dentro de esa bolsa todo el tema de productividad, ¿cierto? Es decir, cuánto generó en los últimos años y para que hiciera parte, digamos, de ese incremento para todos sus trabajadores. Allí, ese fue el escenario que se presenta. Pues evidentemente la universidad, digamos, muestra esa dificultad para poder presentarle ese estudio al gobierno, porque pues mencionaban que pues la universidad no podía, nuevamente diciendo que la universidad políticamente no podía asumir ninguna cifra, a pesar de que ya estaba sustentada técnicamente cualquiera de los 3 escenarios. Los trabajadores sencillamente decimos, pues bien, que eso no lo diga el gobierno, no nos lo digan ustedes, vamos directamente a los entes de gobierno, ustedes tramiten lo necesario, vamos a una delegación de la universidad, una delegación de trabajadores, y vamos directamente con el gobierno a aumento salarial para los trabajadores. Entonces, en agosto de este año, el 25 de agosto, entonces la universidad dice, sí, efectivamente vamos a hacer eso, vamos a mandar los estudios, y pues que sea el gobierno entonces con el cual tenemos nosotros que hacer, digamos, la gestión directa. Pues el 27 de agosto nosotros vamos a pedirle el radicado de esos documentos a la universidad, y pues la universidad en un ejercicio, digamos, con cierta desidia, nos dice que los documentos no han sido radicados, básicamente porque el señor escolta que tenía que llevar los documentos allá estaba enfermo, y que por lo tanto los documentos no han sido radicados después de que el día 7 de agosto ya habían sido puestos por los 3 expertos. Ante eso es cuando nosotros entonces hacemos, digamos, la declaratoria de una nueva asamblea permanente, porque pues ya veíamos que la universidad iba a incumplir con respecto al estudio de los cargos que iban a volver a la carrera administrativa. Trabajamos durante 20 sesiones también, se quedó establecido que cerca de 126 cargos eran susceptibles de volver a la carrera administrativa. Ahí perdimos 40 cargos porque pues por efectos de, no sé, de la magia administrativa, pues no